Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la técnica de la uretrotomía y uretrostomía preescrotal y escrotal. Somos el grupo del viernes. Los señores son Piero Mendoza, Elizabeth Tello y el que salva Josep Barano. Bueno, primeramente, ¿qué es la uretra? Es el tubo que pone en conexión a la vejiga con el exterior y está rodeada por el músculo uretral y presentará tres túnicas: túnica adventicia, muscular y mucosa y este presentará un estrato esponjoso. Durante la fase de almacenamiento, la musculatura de la uretra actúa como un esfínter y evita que la orina salga, y el músculo liso que conforma el esfínter uretral interno se encuentra tanto en el cuello de la vejiga como en la uretra proximal. Bueno, como acá está la uretra del macho, en el macho se encuentra la uretra pelviana que va desde el cuello de la vejiga hasta el arco isquiático y se comunica con la vejiga por medio del orificio uretral interno. Este presentará tres porciones. Solo transporta orina y es la porción más pequeña de uretra y estará antes de la próstata. La pélvica, que transporta orina y semen, y por último una extrapélvica, que es tejido esponjoso o cavernoso. Bueno, en la uretra de la hembra es la más corta que el macho. Esta desemboca en la entrada de la vagina y el meato urinario, que es el punto donde la uretra desemboca en la pared del aparato reproductor femenino, y la uretra de la hembra va desde el cuello hasta la vejiga y por el orificio uretral interno. Bueno, en la anatomía del macho, que la irrigación va desde primero de la arteria umbilical. Esta será por un aporte sanguíneo, pero en menor cantidad por la arteria vesical craneal, y el mayor aporte sería por la arteria vesical caudal, y todo esto desemboca en la arteria prostática. Bueno, en la inervación serían los nervios hipogástricos, pasar después a los ganglios mesentéricos caudal, por último el próximo pélvico y el nervio pudendo. En la de la hembra sería parecido al del macho, solo que en la arteria umbilical, que es donde comienza todo, pasa por aporte sanguíneo por la arteria vesical craneal, en menor aporte sanguíneo, y la arteria después un mayor aporte sanguíneo por la arteria vesical caudal. Y todo esto desemboca en la arteria vaginal. Buenos días. Hablando de las generalidades, en las cirugías que se realizan en la uretra están indicadas para la eliminación de los cálculos o el tratamiento de las obstrucciones. En cuanto a su frecuencia, esto es casi propio del macho, tanto en perros como en gatos, y es muy poco frecuente que se encuentren estos casos en las hembras. Ya hablando de su ubicación frecuente, estos se suelen ubicar normalmente caudal al hueso peniano. Siguiente diapositiva, por favor. En las consideraciones prequirúrgicas que tenemos que tener en cuenta antes de que el animal entre a sala de cirugía, se le tiene que realizar un hemograma y una bioquímica. Realizarle también un electrocardiograma, debe ir acompañado de una radiografía, hacerle un examen de orina y también ver sus electrolitos. Bien, dentro de las consideraciones prequirúrgicas, tenemos que en sí estas patologías están asociadas principalmente a lo que son deshidratación, anomalías electrolíticas, hipotensión y arritmias, que son manifestaciones que se dan en gran frecuencia. Luego está el tema de los análisis de sangre, que tenemos que tener en cuenta bastante lo que es el hematocrito, los electrolíticos, los electrolitos, el nitrógeno ureico, la creatinina y el tiempo de protonvina. Es bastante necesario medir los niveles sanguíneos, niveles de hematocrito y tiempo de protonvina, debido a que, como ya se mencionará más adelante, la técnica involucra bastante lo que es un sangrado en la realización de la técnica. Y bueno, necesario es la hidratación del paciente durante 4 a 6 horas y la corrección de anomalías electrolíticas. Bueno, en consideraciones prequirúrgicas tendremos que antes de realizar la uretrostomía o uretrotomía hay que intentar llevar los cálculos a la vejiga mediante la hidropulsión. El paciente debe tener como ayuno mínimo 4 horas. Otro punto sería que los pacientes obstruidos estarán azotémicos a la estabilización preoperatoria, que será vital. El alivio de la obstrucción sin fluidoterapia suele redundar en choque hipovolémico y posiblemente a lo largo una muerte. Y en caso necesario que
la corrección de la hiperpotasemia si el paciente lo requiere. Bien, para lo que es el manejo de la anestesia, pues aquí se va a considerar que en la premedicación se va a utilizar lo que es la morfina de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por vía subcutánea. Luego tenemos el tema de la inducción, que se va a utilizar lo que es el propofol de 1 a 10 miligramos por kilogramo por vía intravenosa. El midazolam de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramos por vía intravenosa. El gaseoso furano de 0,5 a 5% en oxígeno inhalado. Y el mantenimiento de la anestesia se va a llevar a cabo con la administración de gaseoso furano de 0,5 a 5% en oxígeno inhalado de igual forma. Bueno, acá hablamos de la uretrotomía, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una incisión en el lumen para extirpar o aliviar temporalmente una obstrucción. Esta está indicada para la eliminación de cálculos uretrales que no pueden ser retrohidropulsados a la vejiga. Tomar biopsias de lesiones obstructivas, tejido de cicatrización en estenosis o neoplasias. Sin embargo, esta es una técnica de utilidad relativa, ya que las obstrucciones suelen ser recidivar. Y esto tiene claro decir que las obstrucciones pueden volver, ya que esta es una cirugía para extirpar o aliviar temporalmente una obstrucción, ya que no es una extirpación totalmente. Bueno, como características tenemos que remover cálculos de la uretra peniana distal y colocar sondas Foley dentro de la vejiga urinaria, teniendo en cuenta dos cosas: si tiene largo suficiente o si la obstrucción está distal de la incisión de uretrotomía calculada. Y los beneficios es que este procedimiento puede realizarse bajo anestesia local con sedación narcótica en pacientes muy deprimidos o urémicos. Y puede cicatrizarse con segunda intención. Bueno, como primer paso tenemos que colocar el perro en posición de cúbito dorsal. Seguidamente colocar catéter dentro de la uretra peniana hasta el escotro o obstrucción. Y hacer una limpieza antiséptica de la zona cavidad abdominal y efectuar una incisión en la línea medial ventral a través del tegumento y tejidos subcutáneos entre la zona caudal del hueso peniano y el escroto. Por consiguiente, retraer el músculo retractor del pene hacia el lateral y exponer la uretra. Después de esto, efectuar una incisión en la línea medial ventral a través del tegumento y tejidos subcutáneos entre la zona caudal del hueso peniano y el escroto. Como quinto paso tenemos que usar un bisturí número 15 y efectuar una incisión dentro del lumen uretral sobre el catéter. Y solo si es necesario se puede usar una tijera iris para extender la incisión. Como paso 6 sería extraer los cálculos con forceps e irrigar con delicadeza la uretra con solución salina calentada, que sería acá usada el cloruro de sodio. Como 7 tendremos que proceder a la síntesis mediante suturas interrumpidas con un material absorbible de 4.0 o también podría ser con 5.0. De igual manera, este también se puede cerrar por segunda intención. Por último, colocar la primera capa de la mucosa uretral y cuero esponjoso, luego afrontar los tejidos subcutáneos y piel, todo esto con unos puntos interrumpidos simples o un patrón de sutura subticular continua. Hay otros médicos que prefieren usar un patrón de sutura continua ya en la uretra, ya que promoverá la hemostasia. Y lo más recomendable es extraer el catéter urinario luego de la intervención quirúrgica sin importar si la uretra haya sido suturada o no. Hablando ya de la segunda técnica, tenemos la uretrostomía, la cual consiste en la creación de una fístula permanente en la uretra. ¿En qué caso se utiliza o se realiza una uretrostomía? Cuando hay una presencia recurrente de cálculos obstructivos o cuando estos cálculos no pueden ser eliminados mediante la retrohidropulsión. También se puede utilizar cuando hay estenosis uretrales o en el caso de neoplasias, ya sean prepuciales en el caso que se requiere la puntación del pene, o también puede ser neoplasias penianas, uretrales o por un grave traumatismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando de la uretrostomía prescrotal, vamos a ver que los cálculos no pueden ser llevados a la vejiga mediante la
hidropulsión. Y la incisión se va a hacer en la piel entre el prepucio y el escroto. Siguiente diapositiva, por favor. Esta técnica, como preparación, para preparación del paciente, se recomienda colocar una sonda uretral, pero si esto no es posible, se va a tener que realizar una cistocentesis. Como primer paso para una uretrostomía preescrotal, el paciente tiene que ser colocado en una posición de cúbito dorsal. Se le va a rasurar toda la zona, toda la región abdominal y se tiene que hacer una muy buena limpieza. Esto tiene que abarcar la zona caudal desde la cicatriz umbilical hasta la base caudal de los testículos, pero siempre hay que evitar que ocurra una irritación. Siguiente diapositiva, por favor. Como segundo paso, con la ayuda de la mano izquierda, en el caso de los diestros, y en el caso de los zurdos con la ayuda de la mano derecha, se va a palpar el cuerpo del pene, justo en la porción caudal del hueso peniano. A continuación, con la ayuda del bisturí, se va a realizar una incisión sobre la uretra preescrotal. Debemos identificar el músculo retractor del pene, y este tiene que ser desplazado despacio, lateralmente. ¿Por qué es importante identificar este músculo? Ya que debajo de este músculo se encuentra la uretra. Con ayuda de las tijeras de Metzenbaugh se va a ampliar la incisión hacia craneal y hacia caudal para poder obtener una abertura que sea lo suficientemente grande para poder explorar la uretra y extraer los cálculos atorados. Siguiente diapositiva. Una vez abierta la uretra, se procede a liberar la obstrucción. En este caso vamos a usar un monofilamento de 4.0 y se va a iniciar la sutura uniendo la pared de la uretra con la capa fibrosa del tejido cavernoso en un primer plano, utilizando un patrón simple continuo. Debemos tener en cuenta que si bien se puede hacer una sutura en un solo plano, se recomienda que esta se haga en dos planos, ya que si se hace en un solo plano, el sangrado postoperatorio va a ser mayor, y no es lo que se busca en los pacientes. Una vez terminado el primer plano de sutura, se procede a unirlo con la piel mediante un patrón de puntos simples separados. Al terminar ya el segundo plano de la sutura, con la ayuda de la sonda uretral vamos a confirmar la permeabilidad de la uretra. Y como un dato de extra, en ocasiones pueden quedar pequeños cálculos en el trayecto de la uretra. Y esto lo vamos a ver con la sonda. Pero estos se pueden regresar a la vejiga por hidropropulsión mediante la sonda. Siguiente diapositiva. Bien, para hablarles acerca de lo que es la uretrostomía escrotal, pues bien, la uretrostomía escrotal es una variación a lo que es la uretrostomía preescrotal. Bueno, la uretrostomía escrotal es una técnica de elección para la solución de problemas de cálculos uretrales, debido a que la uretra en este punto es más ancha, superficial y distendible que la uretra perianal. Por todo esto se reduce el riesgo de creación de estenosis y es más fácil la eliminación de los cálculos mediante la utilización de esta técnica. Al ser más abordable quirúrgicamente, el riesgo de hemorragia o extravasación de orina hacia los tejidos circundantes es reducido, pero siempre existe un riesgo de lo que es la extravasación de orina hacia los tejidos circundantes. Por ello, aquí es muy importante el manejo aséptico y la buena realización de la técnica quirúrgica y con ayuda de un segundo cirujano para mantener la técnica correcta. Y esta técnica tiene como finalidad que la orina se elimine directamente hacia el exterior. Puede eliminar la orina y cálculos que puedan existir en la zona. Bien, para lo que es la realización de la técnica, primero se va a realizar lo que es un embrocado, una limpieza de la zona de la incisión, colocando el perro en posición cúbito dorsal y luego realizar una incisión elíptica en el escroto. La realización, generalmente al realizar la incisión, lo que va a protruir primero es lo que son los testículos y lo que se suele recomendar es la realización de la orquiectomía del paciente
para poder realizar lo que es la técnica. Bueno, tercer punto que es muy importante es la ubicación en la disección del músculo refractorio del pene para posteriormente este sea lateralizado y así exponer lo que son los cuerpos esponjosos uretrales y poder continuar con la técnica. Bien, lo que es la introducción del catéter es una recomendación que se suele hacer en esta técnica. Recomendación porque no en todos los casos se puede lograr a colocar el catéter con lo cual no va a haber una correcta distensión de la uretra. Pero esta colocación tiene como finalidad distender la uretra y que pueda ser más fácil para el cirujano poder ubicar la uretra y de igual forma realizar la incisión que se realiza posteriormente. Bien, como paso 5 tenemos que se procede a lo que es la incisión por la línea ventral media de la uretra, previo a la lateralización, como ya mencioné, del músculo refractorio del pene, y de preferencia refiere a la bibliografía que se utilice un bisturí número 15. La longitud de la incisión debe ser de 5 a 7 veces el diámetro de la luz de la uretra. Y ahí, hablando en temas de centímetros, alrededor de 2,5 a 4 centímetros. Bien, luego para la realización continuar con la realización de la técnica, se procede a suturar la mucosa uretral a la piel con la utilización de puntos interrumpidos simples. Se debe utilizar una sutura monofilamento de 4,0 o A5,0 con una aguja triangular. De igual forma, la sutura debe conseguir una perfecta posición entre la piel y la mucosa para evitar lo que es la estenosis, que es una de las principales complicaciones que podría presentar la técnica. Y la aguja va desde adentro hacia afuera en 3 pases, mucosa uretral, cogiendo de 2 milímetros de ancho, después 2 milímetros de la zona fibrosa de la túnica albúgena y 2 a 3 milímetros de grosor de la piel. Bien, al terminar de realizar las suturas, se debe presentar un buen orificio, porque por este orificio es donde va a salir la orina e incluso los cálculos de gran tamaño que pueden existir en la uretra. En la imagen se muestra el aspecto final de la uretrotomía y en los primeros días es probable que la orina que salga por la zona se mezcle con sangre y por lo cual es una manifestación normal por los primeros días que obviamente debe ser reevaluado en los días post cirugía. Y bien, tenemos acá lo que son los principales riesgos o complicaciones que se manifiestan en la técnica escrotal. Dentro de ellas tenemos la creación o el riesgo de la formación de estenosis, de igual forma la hemorragia, riesgo de extravasación de orina a los tejidos circundantes. Como mencioné en un inicio, es bastante crucial mantener lo que es la asepsia y el correcto manejo de la cirugía para evitar lo que son temas de contaminaciones con orina dentro de los tejidos circundantes que se están abordando. Y es muy importante también que al eliminarse la orina directamente al exterior, sin mojar la piel, como tal, no se producen quemaduras por la orina ni dermatitis intratables. Generalmente algún tipo de complicaciones que suele existir respecto a dermatitis en la piel pueden ser completamente solucionables, siempre y cuando el médico veterinario lo logre tratar a tiempo. Hablando ya de la atención y la valoración posquirúrgica, si se han llevado las correctas condiciones asépticas y no se evidencia infección, se puede retirar los antibióticos después de 24 horas post-operación. Lo que se recomienda que a los pacientes que han sufrido o han recibido una cirugía uretral se les ponga compresas frías, ya que esto va a ayudar a desinflamar. También se recomienda mucha higiene en la zona donde se ha realizado la uretrostomía, para evitar lo que son las lesiones por el escurrimiento de la orina. En cuanto a las suturas, estas se van a retirar 10 días después de la cirugía, aunque esto puede variar según el criterio médico. Y la herida cerrará por segunda intención. Siguiente diapositiva, por favor. Como un dato a tener en cuenta es que nuestro paciente va a presentar sangrado. Este puede ser de ligero a moderado durante aproximadamente 3 a 5 días. Pero esto es parte del proceso normal. Lo que sí es que debemos estar muy atentos y monitoreando su hematocrito.
Ya hablando de las complicaciones más comunes que se pueden presentar, esto sería el estrechamiento, y esto se debería principalmente a la creación de un estoma diminuto. En el caso en que se haya lesionado los nervios durante la disección alrededor de la uretra pélvica, vamos a ver que el animal va a presentar incontinencia urinaria y también incontinencia fecal. Debido al sangrado que se mencionó anteriormente, esto puede generar una anemia. Y en el caso de que ocurra un escurrimiento de orina, esto va a causar una inflamación en la zona quirúrgica. Por ese motivo, solo se debe cerrar la herida al realizar una uretrostomía, una vez que ya se haya confirmado que no hay más cálculos en la vejiga. Y bueno, una complicación que se puede dar también es la persistencia de cálculos en la uretra. Bien, para lo que es el manejo postquirúrgico, tenemos que para el manejo del dolor generalmente se suele manejar lo que es el tramadol de 3 miligramos por kilogramo en vía oral cada 8 horas, o también en algunos casos se suele aplicar lo que es intramuscular cada 12 horas. El antiinflamatorio, tenemos que la dexametasona de 0,5 miligramos por kilogramo intramuscular cada 24 horas. Lo que es un antibióticos, como puede utilizarse la ampicilina de 20 miligramos por kilogramos vía oral cada 12 horas, o el uso de la enrofloxacina en 1 ml por 10 kilogramos intramuscular cada 24 horas. Y también cabe mencionar que los aminoglucósidos están completamente contraindicados en estos pacientes, ¿no? Debido a que los aminoglucósidos tienden a tender a la acumulación en el glomérulo y la acumulación también en los túbulos renales de los pacientes. Por ende, está completamente contraindicado el uso de aminoglucósidos en estos pacientes como manejo antibiótico. Bueno, como consideraciones postquirúrgicas tendremos que hay que usar un collar isabelino y otros recomiendan también crema con glicerina, hasta también puede usar vaselina para evitar quemaduras con la orina y otras cremas con anestésico local, ejemplo podría ser un lidocaína en gel. Y hay que limitar el ejercicio para disminuir la hemorragia, ya que este puede ser importante durante 2 hasta 3 semanas. Y lo recomendable es la hospitalización durante 2 días después de la operación. Y no es necesario hacer sondar. Gracias.